Muy bien, jornada de viernes que vamos a cerrar como cerramos todas las semanas con sucesos. Así lo indica nuestra super lupa y estamos con David Pascal en esta nueva jornada. Sucesos, lugar donde analizamos distintos hechos de nuestra historia argentina y local. Pero hoy es momento de analizar algo muy especial, muy particular. Cómo surgieron, ustedes van a conocer de qué manera macabra o morbosa, como así también de manera simpática y risueña, nacieron muchos de los refranes que hoy son moneda corriente y están en bocas de todos. Estimadísimo David Pascal, ¿cómo le va? Bienvenido a Sucesos una vez más. ¿Cómo le va a usted? Pero bien. Bueno, David, queremos desasnarnos respecto a dichos tan populares de los que desconocemos la procedencia y no conocemos, valga la redundancia, lo macabro que es el inicio de muchos de ellos. Y sí, muchas veces los usamos mal, desconociendo el origen, y en sí son parte de la vida cotidiana los refranes que vamos a analizar esta noche. Bien, David, en los tiempos que corren no estamos como para tirar manteca al techo. Ahora, ¿quiénes tiraban manteca al techo? Claro, esa es una frase que se origina en la Buenos Aires de 1910, 1920, en el cual la oligarquía de la época se reunía en tertulias a cenar y tenían como forma de divertirse y competir entre ellos, agarrar cubiertos y catapultar hacia el cielo raso pedacitos de manteca. Ganaba quien dejaba más pedazos de manteca adheridos al cielo raso. Se nota que no le faltaba el morfi, ¿eh? No, para nada. Mi Dios querido. Hasta que las velas no ardan. ¿Cómo es que arranca ese refrán? Sí, ese es un refrán bastante especial. Ajá. Nace en las casas de tolerancia, en los burdeles del pasado, en las épocas en que aún no existía la luz eléctrica, ni otro tipo de iluminación como puede ser queroseno, gas, de carburo, y tampoco existían en el uso corriente de todos los días el reloj en las casas de familia, pues el reloj en esa época existía en la iglesia, en los lugares principales, porque era un objeto muy costoso. Claro. Y bueno, para iluminar y a la vez medir el tiempo del servicio, se usaba una vela. La persona que pedía ese servicio se le daba una pequeña velita para que ilumine la habitación y a la vez marcar el tiempo. Cuando se le terminaba la vela, la luz de la vela, se acababa el turno. Claro, o sea que, a ver, cuando el tipo iba, el cliente iba con la prostituta adentro, si medían con... no con se le daba un candil, se le daba una pequeña basecita con una velita y iba hacia la pieza con la velita. Ajá, ahí sí que hasta que las velas no ardan, ¿no? Así o sea, dejaban de arder las velas, de ahí surge, mirá vos. Así surge. Qué bárbaro. Se armó el tole-tole, David. En este país se vive armando el tole-tole. Sí. Pero ¿dónde surge el primer tole-tole? Una frase tan argentina y que uno piensa que es algo tan criollo y popular, pero no. Es una frase que nace en la Jerusalén de los primeros tiempos de la cristiandad. Surge en el momento en que Jesús es llevado ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano, en el cual se debía decidir su suerte, si crucificarlo o absorberlo de todos sus cargos. Y bueno, como era el día que anualmente se liberaba a un preso de la cárcel, tenía que la gente decidir, la muchedumbre, entre crucificar a Jesús o liberar a Barrabás, que era un ladrón carismático de la época. Entonces la gente empezó, toda la turba empezó a gritar: tole, tole, crucifijen eum. Con esto querían decir en idioma hebreo, quítalo, quítalo a Barrabás de la cárcel y crucifícalo a él, en referencia a Jesús. Qué terrible, así que mirá vos, no teníamos ni idea, ni la más cuando idea. Decimos se armó el tole-tole, que estamos haciendo mención a lo que gritaban para gestar la posterior crucifixión de Cristo. Claro, lo que gritaban los judíos para crucificar a nuestro Salvador. Y eso, bueno, hoy por hoy se lo usa muy tradicionalmente para cualquier muchedumbre enardecida que reclama algo. Bien, es muy feo cargar con un muerto. Ahora, que te tiran un muerto. Claro, ahora, había quienes, con tal de no pagar, cargaban y tiraban muertos, ¿no? Claro, esto surge en la Edad Media, cuando fallecía una persona en la ciudad, la encontraban muerta, caída en la calle muerta, y no se sabía ni su identidad, ni si tenía familiares para pagar las exequias. Le correspondía a los diferentes habitantes de la comuna, mediante impuestos, pagar las exequias, la sepultura. Entonces, para escaparse de ese pago, entre varios
se subían a hombros el cadáver y lo llevaban hasta los confines de la comuna siguiente y lo arrojaban ahí, del otro lado de la línea divisoria con la ciudad vecina, para que sea problema de la otra comuna el hecho de sepultarlo. Claro, mirá vos, o sea que de ahí surge, estás cargando con un muerto... Con un muerto ajeno, claro. retirar un muerto, y bueno, hoy por hoy en nuestro país se usa para denotar que se está cargando con un problema que no es propio, o que, claro. le ha caído un problema que... Muy común no de los políticos, este muerto claro. viene de la gestión anterior. Sí, este muerto, o le vamos a tirar un muerto para pinchar la candidatura, todo ese tipo de frases que es muy coloquiales en nuestro país. Bueno, David, su mamá quizás más de una vez necesitó ponerle los puntos sobre la I a usted, ¿no? No, la verdad que no. No, me imagino. No. Bueno, ¿no? No. Te lo envidio. Bueno, pero ¿cómo es esto de poner los puntos sobre la I, Pascal? Claro, esta es una expresión que denota la búsqueda del orden, poner cada cosa en su lugar. Esto nace en el siglo XV, cuando se empieza a usar un tipo de letras muy especiales que eran las letras de estilo gótico, en el cual en la letra gótica en cursiva, en manuscrito, era muy fácil confundir la I con la U. Ajá. De ahí nace el puntito en la I. Claro. Para que no se confunda con la U. De ahí poner los puntos sobre la I. Poner los puntos sobre las IES. Bien, David, dicen, y creo que en gran parte es cierto, que todos tenemos un muerto en el ropero. Ahora, hubo quien de verdad tuvo un muerto en el ropero, ¿no? Sí, se le murió alguien en el ropero precisamente. ¿Cómo fue? No, esta es una frase que tradicionalmente expresa que se tiene un secreto o algo muy escondido. Bueno, esto nace en la Buenos Aires de 1860 más o menos, en la casa del matrimonio de Aurelia Vélez Arfiel, hija del redactor de nuestro Código Civil, con el diputado Ortiz, que ese diputado era hijo de José Santos Ortiz, que era el secretario privado de Quiroga, Ajá. del Tigre de los Llanos. Claro. Bueno, en este feliz matrimonio de dos primos hermanos que se casan, la felicidad duró poco, porque a los pocos meses ella lo empieza a engañar con el secretario privado de él, que era Cayetano Echenique. Un día el Ortiz llega a las apuradas a la casa y, sospechando que era lo que podía ocurrir, se dirige directamente a la habitación con una pistola en mano y Echenique, para salvarse, se mete en el ropero. Ortiz, sospechando de que el amante estaba en el ropero, empieza a tirarle tiros a la puerta del ropero. Resultado final, el amante murió ahí adentro. Qué bárbaro. Es Pero trágico. en el inicio. Claro, es trágico. Y bueno, y luego se separa este matrimonio y bueno, el diputado no fue juzgado, no sufrió ninguno de los apercibimientos que debería haber sufrido, porque aparte de su posición, se dijo que tuvo demencia temporal cuando ejecutó el acto. Bueno, Pascal, hablar por boca de ganso es algo que para quienes estamos en esto y vivimos de lo que hablamos, sí, no es algo muy grato que se nos acuse de eso. ¿Cómo arranca esa acusación para la gente que habla y repite sin saber lo que en verdad está diciendo? Claro, hay que empezar a explicar a quiénes se le decía ganso en el siglo XIX. Se le decía ganso a los que usaban levita, que es un traje especial, muy de gala, muy de época. Estas personas eran muy refinadas, tenían un caminar muy especial, con el cuerpo totalmente erguido, el cuello estirado, y por eso se los comparaba con un ganso. Además, estas personas, muchos se dedicaban a la política, a la docencia, a un montón de cosas. Pero las institutrices o los preceptores que tenían las grandes familias acomodadas de la época, tenían quienes les eduquen los hijos en las casas de familia. Y estas personas que los educaban usaban levita. Y bueno, estas personas procedían a educar a los hijos, y los hijos terminaban muchas veces repitiendo los conceptos a rajatabla sin haberlos internalizado, sin en realidad saber lo que estaban diciendo. Repetían. También se los comparo con un ganso, porque bueno, cuando los formaban y salían de paseo por las estancias o por los parques, iba el docente adelante con la levita y los chicos atrás, de las familias numerosas, iban caminando atrás en filita. Aparecía el papá ganso y todos los gansitos. Mirá vos. De ahí nace, y bueno, es decir, hablar por boca de ganso es una frase muy despectiva. Quiere decir que se repite conceptos de otras personas sin siquiera saber lo que están diciendo. Claro. Bueno, David, y el último está muy interesante. Sí. El término atorrante socialmente se lo aplica a alguien que se aparta de la ley, a alguien que roba, a alguien hasta
hasta inclusive que tiene más de una mujer, en fin, es poco grato ser un atorrante. Claro, es una frase que la han aplicado para todo tipo de mala conducta social. Ahí está, perfecto. Pero en realidad el término atorrante se le empezó a aplicar a las personas indigentes que vivían dentro de caños de alcantarilla en la Buenos Aires de principios del siglo XX. ¿Qué pasaba? Todos los arroyos de la capital antes estaban al aire libre, el Vega, el Maldonado, todos ellos. Entonces se empezó a traer de España caños de alcantarilla de más de 2 metros de diámetro de la firma A. Torrents para entubar estos arroyos. Por diferentes cuestiones presupuestarias, estos caños estuvieron en diversos predios afuera de la ciudad, mucho tiempo esperando para la obra, y los mendigos empezaron a vivir adentro de los caños. Por eso, de vivir de adentro de los caños de A. Torrent, se degeneró la palabra y quedó el término atorrante, que es un término muy argentino, muy propio de nuestro lunfardo. Pero qué tal, ¿eh? Bueno, Pascal, ha estado sumamente interesante, es increíble a veces cómo no tenemos ni idea de la términos que forman nuestro vocabulario de todos los días. Exacto, exacto. Bueno, Pascal, la semana que viene lo espero, nos llega el atorrante, no ande repitiendo por boca de ganso, espero que no tenga un muerto en el placar, y hablaremos hasta que las velas no ardan el viernes que viene. Lo espero en Sucesos. Sí, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar todos del tiempo después de esta charla extraordinaria, donde nos hemos desasnado mucho respecto de lo que habitualmente decimos y comentamos, refranes absolutamente populares que no sabemos de dónde ni por qué vienen.